Continuando con más información de relevancia, tal y como se lo dimos a conocer, la Organización de Estados Americanos realizó este día 19 de septiembre en nuestro país su 46 asamblea en un hotel capitalino, y a continuación conocemos qué es lo que está sucediendo en estos momentos en el lugar. Les représentants, ministres et tous les chefs de délégation de bien vouloir accepter par acclamation. Minister Carlos Raúl Morales Moscoso, allow me to extend to Your Excellency, on behalf of myself and all the delegations, our most sincere congratulations on your election as President of this 46th special session of the General Assembly of the Organization of American States. I wish you every success in this undertaking, and I am pleased to invite you to take your place here on the podium. Thank you very much. Bien, y estamos ya en vivo y en directo, por supuesto, en la 46 edición de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la Extraordinaria, con el tema En busca de una política contra las drogas en pleno siglo XXI. 32 delegaciones en Guatemala están reunidas para buscar una solución, el diálogo, la discusión y las propuestas, por supuesto, con diferentes sectores sociales que estarán encargados de buscar una propuesta regional latinoamericana. Con nosotros ya el canciller de Guatemala, por supuesto, Raúl Morales, quien estará en esta primera plenaria para dar a conocer a usted las propuestas. Señoras y señores, jefe de delegación, señoras y señores representantes de los Estados miembros, señor secretario general de nuestra organización, señor secretario general adjunto, señoras y señores observadores permanentes ante la OEA, representantes de los organismos internacionales, representantes de la sociedad civil, invitados e invitadas especiales, señoras y señores. Antes de continuar con lo establecido en la agenda de hoy, quisiera agradecer a las distinguidas delegaciones la confianza depositada en mi persona para presidir esta Asamblea General convocada por el Consejo Permanente en cumplimiento del mandato emanado de la Declaración de Antigua Guatemala hacia una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas. Como es del conocimiento de todos, en junio de 2013, mediante la declaración antes mencionada, la Asamblea General reunida en la Antigua Guatemala encomendó iniciar un proceso de consultas sobre el tema a nivel nacional, regional y en el marco de los órganos de la OEA. Teniendo en cuenta, entre otras, las declaraciones y resoluciones aprobadas por la Asamblea General, las reflexiones derivadas de la Cumbre de las Américas en Cartagena de 2012 y del informe El problema de las drogas en las Américas presentado por el secretario general de nuestra organización, en esa misma oportunidad la Asamblea también encomendó al Consejo Permanente
que sobre la base de los resultados obtenidos en tales consultas convocase un periodo extraordinario de sesiones. Me llena de orgullo, estimados amigos, que dicho periodo extraordinario de sesiones se lleve a cabo en Guatemala, país de la eterna primavera, que al privilegiar la solución y el abordaje multilateral del problema de las drogas, se ha comprometido y ha dado seguimiento con responsabilidad a los acuerdos que hemos ido alcanzando para desarrollar una política hemisférica que responda a nuestras necesidades y realidades. Acuerdos y consensos a los que estamos llegando mediante un diálogo franco e informado, que nos está ayudando a encontrar los equilibrios necesarios entre las acciones de seguridad ciudadana, salud pública, derechos humanos y reconstrucción del tejido social. Estoy seguro el día de hoy, como los acuerdos que alcancemos, tendrán ante todo presente la protección y el desarrollo integral de la persona. El éxito de esta cita hemisférica estará basado en la madurez con que hemos sido capaces de avanzar en esta compleja discusión, pero también en los acuerdos que juntos podremos llevar a la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2016. Punto 2. Aprobación del proyecto del temario del 46º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Corresponde considerar ahora el punto 2 del orden del día, relativo a la aprobación del proyecto de temario, documento que fue elaborado de conformidad con el artículo 35 del reglamento de la Asamblea General y acordado por la Comisión Preparatoria. Pregunto a las distinguidas delegaciones si podemos aprobar el proyecto de temario. Señor Canciller. Ok, perfecto. De no haber más observaciones, queda aprobado el proyecto de temario de esta Asamblea General. Aprobado. Punto 3. Aprobación del proyecto de calendario del 46º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Pasamos a la consideración del proyecto de calendario. Pregunto a las delegaciones si podemos aprobar este documento tal y como nos fue presentado, en el entendido que en caso de requerirse ajustes al calendario de trabajo que se propone, estos quedarían sujetos a las atribuciones que le competen a la presidencia de la Asamblea de conformidad con el artículo 15 del reglamento. De no haber objeciones, damos por aprobado el proyecto de calendario. Aprobado. Punto 4. Aprobación de las recomendaciones de la Comisión Preparatoria del 46º periodo ordinario extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Corresponde ahora formalizar los acuerdos adoptados por la Comisión Preparatoria sobre los asuntos de procedimientos de conformidad con el artículo 20 del reglamento de la Asamblea General y que constan en el informe de la Comisión Preparatoria. La Comisión Preparatoria sugirió una duración máxima de 6 minutos para las exposiciones de los jefes de delegación a las que se refiere el artículo 18 del reglamento de la Asamblea General, atendiendo a las restricciones de tiempo que impone el calendario de actividades de la Asamblea. Asimismo, la Comisión Preparatoria propuso que las actas de las sesiones plenarias sean textuales y que las correspondientes a la Comisión General sean resumidas. De igual forma, la Comisión decidió instruir a la Secretaría General que tome todas las medidas necesarias, tanto de carácter interno como externo, con el objeto de asegurar que las grabaciones de voz de todas las sesiones y reuniones que se lleven a cabo durante el 44º periodo ordinario, durante el 46º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General sean debidamente grabadas, guardadas, incluso en reservas, backups, para luego ponerlas a la disposición de los Estados miembros. Por otro lado, recomendó también que el 46º periodo extraordinario de sesiones
concluya el día de hoy, 19 de septiembre de 2014. De no haber observaciones, propongo que procedamos de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Preparatoria con relación a los asuntos de procedimiento. De no haber objeciones, así queda aprobado. Aprobado. Punto 5. Informe del Secretario General sobre credenciales. El siguiente punto en el orden del día se refiere al informe del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos con relación a las credenciales para las delegaciones de los Estados miembros. Al respecto, me complace informar que en cumplimiento del artículo 27 del reglamento de la Asamblea General, el señor Secretario General ha presentado el informe correspondiente y con base en este, la Secretaría ha elaborado y distribuido la lista provisional de participantes. El informe mencionado deja constancia de las credenciales presentadas en tiempo y forma por las delegaciones de los Estados miembros, los países observadores permanentes y las correspondientes a los representantes de los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano y de otros organismos internacionales. Si no hubiera comentarios, el informe de credenciales presentado por el señor Secretario General queda aprobado y agradezco su oportuna presentación. Punto 6. Presentación de resultados del concurso colaborativo La Voz de la Juventud de las Américas. Para el siguiente punto de nuestra agenda, quisiera ofrecerle la palabra al embajador José María Argueta, representante permanente de Guatemala ante la OEA, quien compartirá con esta Asamblea General los resultados del concurso La Voz de la Juventud de las Américas, previniendo y minimizando el daño de las drogas, el cual fue organizado por el Gobierno de Guatemala y la Secretaría General de nuestra organización. Dicho concurso constituyó una de las actividades de seguimiento a la Declaración de Antigua Guatemala por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas, en la cual, tal y como mencionamos al inicio, los Estados miembros de esta organización acordaron iniciar un proceso de consultas a nivel nacional, regional y en el marco de los órganos de la OEA. El concurso La Voz de la Juventud de las Américas tuvo como objetivo ofrecerle la oportunidad a los jóvenes de 18 a 30 años de proponer en la forma de ensayos y trabajos académicos nuevos enfoques, aportes proactivos, así como opiniones novedosas con el fin de contribuir al debate sobre el problema de las drogas en las Américas. Entiendo que los 10 primeros lugares fueron compilados y publicados en una publicación que el señor presidente de la República compartirá con las delegaciones. Señor embajador Argueta, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Me complace presentar a la Asamblea General el informe de los resultados del concurso colaborativo La Voz de la Juventud de las Américas. Señor presidente, el problema mundial de las drogas se ha constituido en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y es un problema que debemos enfrentar juntos, gobierno y sociedad civil, porque nos compete a todos. Sin duda alguna, se ha avanzado considerablemente en el debate y por primera vez, por iniciativa de mi gobierno, en colaboración y coordinación con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la búsqueda de alternativas para enfrentar el problema se ha llevado al ámbito del segmento de población que, de conformidad con datos proporcionados por la ONU, constituyen el sector más vulnerable frente a este flagelo, la juventud de nuestro hemisferio. Esta iniciativa, que buscaba no solamente contar con una visión fresca y novedosa sobre el problema, sino hacerles parte de la conversación para que sus voces puedan ser escuchadas, ha rendido frutos insospechados. 60 propuestas procedentes de 18 Estados miembros, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, fueron admitidas para consideración de un panel de 6 expertos en materia de drogas que, luego de un proceso de preselección y 2 rondas de arduas y difíciles consideraciones, seleccionaron los 10 mejores ensayos y de ellos los 3 primeros lugares
honrosamente se encuentran acá entre nosotros. Juan Diego Galvis de Colombia, Carlos Rosales de México, Camila Bustillo de Uruguay y 57 otros jóvenes respondieron con entusiasmo a nuestro llamado y al asumir con responsabilidad, creatividad y frescura, nos han dotado de una aproximación a la representatividad del pensamiento de la juventud de las Américas con respecto a este tema. El proyecto deambulante presentado por Juan Diego planteó la creación de centros de formación en arte y diseño y funcionalidad web para crear sitios online para micro y pequeñas empresas. Por su parte, Carlos Rosales propuso la organización de foros juveniles para la intervención preventiva del uso de marihuana en su ensayo Marihuana, infórmate y decide. Camila Bustillo y 5 colaboradores de la Universidad de la República de Uruguay en su ensayo Disminución de riesgos y daños frente al consumo de alcohol propusieron la creación de una aplicación móvil app Safe Drinking diseñada para promover el uso racional del alcohol entre jóvenes. Como reconocimiento, los ganadores viajaron a Guatemala en donde, en una cena ofrecida por el presidente de Guatemala en su honor, tuvieron la oportunidad de compartir sus propuestas tanto con el presidente Otto Pérez Molina como con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el ministro de Gobernación, el viceministro de Prevención de Violencia y el Delito y la directora general del Consejo Nacional de la Juventud, entre otros. Las 10 propuestas mejor calificadas serán publicadas en colaboración con la OEA para distribución y seguirán incorporando como insumos que sin duda podrán ser utilizadas y consultadas por los tomadores de decisión. Para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento a todos los jóvenes que participaron en el concurso colaborativo La Voz de la Juventud de las Américas y al hacerlo, quiero asegurarles que sus contribuciones enriquecerán nuestras reflexiones y que desde ya han hecho una contribución a la construcción de un futuro mejor para nuestro hemisferio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, por la presentación de resultados del concurso colaborativo La Voz de la Juventud de las Américas, concurso que brindó un espacio para que los jóvenes de las Américas presentaran propuestas concretas para la búsqueda de nuevos enfoques acerca del problema mundial de las drogas. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los jóvenes que participaron en este concurso y felicitarlos por el trabajo realizado, así como remarcar que en esta sala nos acompañan los ganadores de dicho concurso. Felicidades para ustedes. Punto 7. Informe del secretario general sobre seguimiento a la declaración en Antigua Guatemala. El siguiente punto corresponde a la presentación del informe del señor secretario general sobre los avances producidos por los órganos y entidades de la organización en seguimiento a lo acordado en la Declaración de Antigua Guatemala por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas. El señor secretario general me ha solicitado hacer su presentación después del punto 8 de la agenda. De no haber objeción, así procederemos. Punto 8. Seguimiento a la Declaración de Antigua Guatemala por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas. Continuaremos ahora con el punto correspondiente al seguimiento a la Declaración de Antigua Guatemala por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas. Quisiera en este momento invitar a la mesa principal a la embajadora Sonia Yoni, representante permanente de Santa Lucía ante la OEA y presidenta del Consejo Permanente, quien va a presentar el proyecto de resolución, reflexiones y lineamientos para formular y dar seguimiento a las políticas integrales frente al problema mundial de las drogas en las Américas. Proyecto de resolución que fue transmitido por el Consejo Permanente a esta Asamblea General y publicado como documento AG Doc 5 XLBI-E/14. La embajadora Sonia Yoni, por favor, le pedimos, está acá, nos acompaña. Señora embajadora, tiene usted la palabra.
Thank you, Mr. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero felicitarle por su elección para presidir esta 46ª sesión de la Asamblea de la OEA. Estoy clara de que demostrará en la reunión su liderazgo y el compromiso que lo destaca y que tendremos un diálogo fructífero cuando abordemos el problema mundial de la droga en las Américas. Señor presidente, me enorgullece presentar en nombre del Consejo Permanente de la OEA los resultados de negociaciones muy profundas, así como consultas de muchos y divergentes puntos de vista, donde en realidad se va a tratar de hacer un consenso de directrices para poder formular y seguir en políticas integrales para abordar el problema mundial de drogas en las Américas. Sus delegados en Washington deben ser felicitados por verdaderamente todas sus posturas tan constructivas. También quiero felicitar al representante permanente de Guatemala, José María Arrieta, así como el embajador de Colombia, Andrés González, presidente y vicepresidente respectivamente del grupo de trabajo del Consejo Permanente encomendado con esta negociación. Los quiero felicitar por su eficiencia, por su liderazgo que demostró durante los 2 meses de negociaciones sumamente intensas. Señor presidente, esta resolución tiene que leerse e interpretarse globalmente para que podamos respetar, así que hacerle justicia a los múltiples asuntos que la caracterizan y que están contenidos en la misma. Pero con fines de este informe voy a identificar algunos de los puntos principales que abordaremos. Por ejemplo, hablamos sobre cooperación hemisférica internacional. También implementación efectiva de la Convención de Naciones Unidas sobre este tema. Contribuciones por los entes políticos de la OEA y otras partes que participaron en la redacción de un plan de acción hemisférico de 2016 a 2020. Asimismo, alentamos a las autoridades de los Estados miembros que usen el apoyo especializado de la CICAD. También analizar los factores económicos que contribuyen al narcotráfico en el hemisferio en consulta con los Estados miembros, así como abordar la necesidad de reducir los niveles de impunidad que operan los grupos de delincuencia organizada. También tenemos resultados de las rondas de evaluación del MEM y también queremos revisar el desarrollo de la adopción de las políticas de países sobre las siguientes áreas. A, responsabilidad y costo social y también la contribución a la reducción. En segundo lugar, lograr el bienestar del individuo mediante el equilibrio de seguridad ciudadana, las medidas correspondientes, salud pública, derechos humanos y también todo lo que es poder trabajar el tejido social. También hay que abordar las necesidades que tienen las víctimas de la violencia. Señor presidente, este proyecto de resolución recibió un amplio consenso durante la reunión del Consejo Permanente del 15 de septiembre de 2014. Todo su contenido fue acordado por los Estados miembros, con la excepción de un párrafo resolutivo que estuvo ad referéndum de la delegación de Perú. En este sentido, quisiera informarle a esta Asamblea General que la delegación de Perú informó a la presidencia del Consejo Permanente que quiere retirar el ad referendo con respecto al párrafo resolutivo 4, romanito 3, sobre políticas alternas de la encarcelación. Así también expresa su acuerdo con la totalidad del texto negociado.
Habiendo expresado las consideraciones anteriores como presidenta del Consejo Permanente, les presento este proyecto de resolución para la consideración de esta Asamblea General. Se la presento a usted, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Agradezco la presentación del proyecto de resolución que fue remitido por el Consejo Permanente en su calidad de comisión preparatoria. Tal y como usted lo expresó, este proyecto de resolución goza de consenso en su totalidad, tomando en cuenta que la delegación de Perú levantó su ad referéndum. Agradezco a la delegación del Perú, al señor canciller, por los esfuerzos realizados para unirse al consenso. Esta presidencia ha recibido un párrafo adicional que se deriva del declarativo número 6 de la Declaración de Antigua para ser incluido como 12 bis en la parte resolutiva, el cual es producto de negociaciones informales y, tengo entendido, cuenta con amplio consenso en esta sala. El mismo ha sido distribuido en sala y me permito leerlo a continuación. Reafirmar que la evaluación de las políticas de control de drogas debe ser un ejercicio multilateral. De no haber objeción, pasaríamos a aprobar el proyecto de resolución con la inclusión de este texto, el cual solicito aprobemos por aclamación. Aprobado. Los acuerdos contenidos en la resolución aprobada el día de hoy demuestran la madurez y la responsabilidad con que a nivel hemisférico nos hemos comprometido para abordar este tema tan complejo. Nos corresponde ahora operativizar los lineamientos de la resolución que aprobamos el día de hoy y al asumir la presidencia de la CICAD en noviembre próximo, nos aseguraremos de viabilizarlos a través de los instrumentos regionales en materia de drogas. Guatemala, por tanto, seguirá participando y liderando los esfuerzos regionales en esta materia. Pero también, de cara a la Asamblea Especial de Naciones Unidas en 2016, la resolución adoptada constituye un insumo valioso para el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el proceso preparatorio de dicha asamblea, ya que contiene la posición común del hemisferio en torno a políticas de drogas más eficaces. Habiendo aprobado el proyecto de resolución, procedo a ofrecerle la palabra al señor secretario general. Vamos a hacer la palabra. Al señor secretario general de la organización para que presente el informe sobre todos los avances producidos por los órganos y entidades de la organización en seguimiento a lo acordado en la Declaración de Antigua Guatemala por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas. Señor secretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Consciente del tiempo que hay, ya veo que en la pantalla hay una cantidad importante de ministros que están inscritos para hablar. Yo seré muy breve, en realidad el documento entiendo que ha sido entregado, está siendo entregado a todas las delegaciones. Es un documento breve que se guía por los distintos resolutivos de la Declaración de Antigua, y en cada uno de estos resolutivos se entrega informe primero sobre las cosas que ha hecho la Secretaría General respecto de ese resolutivo, los asuntos que ha realizado los Estados miembros y los asuntos que ha hecho la CICAD, que es la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, probablemente el que más actuación le corresponde en estos planos. Solamente quiero decir que ahí hemos tomado la declaración de Antigua y Barbuda de Antigua Guatemala, sobre el uso indebido de drogas como problema de salud pública, todas las reuniones que hemos realizado al respecto, los nuevos enfoques sobre el problema mundial de la droga, que también señala la Declaración de Antigua Guatemala, y el trabajo del Observatorio Interamericano de Drogas, de la CICAD, y otros eventos al respecto. Entonces, hemos tomado también la necesidad del enfoque integrado y flexible y las políticas que se están siguiendo. Hemos también desarrollado la línea de trabajo relacionada con la vinculación con la sociedad civil, el compromiso de fortalecer los estados y sus instituciones, el compromiso de fortalecer fundamentalmente la lucha contra el tráfico ilícito y el crimen organizado. Hemos también difundido ampliamente el informe y la resolución del informe de la Secretaría General y la resolución de Antigua Guatemala,
hemos tenido reuniones, están todas detalladas las reuniones con Naciones Unidas, con distintas organizaciones que combaten el uso de drogas. Hemos realizado, como ustedes saben, ya 2 reuniones más de la CICAD desde que tuvimos nuestra Asamblea General, y posteriormente hay un recuento, la verdad que poco ambicioso, diría yo, no tenemos un detalle sobre lo que han hecho los Estados miembros, pero yo me imagino que en las intervenciones de los señores ministras, ministros y delegados va a estar precisamente ese insumo que será muy valioso de esta Asamblea para la Secretaría General. Yo quiero decir que nosotros, como tuve oportunidad de decir en mi discurso de la mañana, creo que hemos realizado un amplio trabajo este periodo, todavía con algunas fallas, algunas áreas en las cuales no estamos funcionando todo lo bien que quisiéramos. Creo que es importante que los países revisen adecuadamente sus presupuestos en materia de prevención y sus políticas de prevención para hacer realidad este pilar de nuestra política, que es el tratamiento de la droga como un problema sanitario fundamentalmente. Creo que también todavía estamos atrasados en algunas otras cuestiones relativas al fortalecimiento institucional, pero hemos realizado muchas experiencias con distintos países en materia de penas alternativas, tribunales de droga, etcétera, que es un área en la cual estamos trabajando bastante bien. Creo que, sin embargo, el gran vacío que nos queda es retomar algo que tuvimos hace un tiempo atrás y que no hemos todavía desarrollado este año suficientemente, que es la acción colectiva en contra del crimen organizado. Yo espero que podamos retomar esa tarea, probablemente hacia fines de año, realizando alguna reunión especializada al respecto, que esperamos trabajar con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que también ha realizado un importante informe sobre este tema. Es cuanto puedo informar por ahora, señor ministro, y esperamos que el debate, repito, nos dé muchas luces sobre lo que están haciendo los estados en este asunto. Gracias. Muchas gracias, señor secretario general. Agradezco la presentación y esta presidencia propone que la Asamblea General tome nota de esta presentación. De no haber objeciones, entonces así queda acordado y procederemos ahora a dar inicio al diálogo de los jefes de delegación. Únicamente con el recuerdo de que son 6 minutos por delegación para que lo tengamos presente. En este sentido, me es grato ofrecer ahora la palabra a la excelentísima señora ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín. Señora Canciller, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, señor secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, señor secretario general adjunto, Albert Randim, señores ministros, ministras y delegados. Primero que todo, señor ministro, permítame felicitarlo por su nombramiento, le deseamos la mejor de las suertes, usted sabe que siempre contará con Colombia para un trabajo conjunto. Señor presidente, quiero agradecer al Gobierno de Guatemala por convocarnos a construir los grandes consensos que necesitamos para identificar estrategias comunes que nos permitan diseñar políticas más efectivas al problema mundial de las drogas. Igualmente le agradezco al Gobierno de Guatemala la hospitalidad y la siempre gentileza con la que recibe a sus invitados. En abril del año 2012, el presidente Juan Manuel Santos, en Cartagena, en la Cumbre de las Américas, promovió una discusión con sus homólogos sobre el problema mundial de las drogas. En ese momento, los mandatarios coincidieron en la necesidad de analizar los resultados de la actual política en las Américas y de explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y ser más efectivos. De esta reunión de Cartagena surgió el mandato a la OEA, que produjo los documentos de diagnóstico y escenarios que nos han permitido no solo mantener vivo el debate, sino tener la posibilidad de llegar preparados y con una sola voz a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2016. Sin duda, el estudio de la OEA ha sido una herramienta útil en este debate. La CICAD ha debatido sobre aspectos específicos del problema, como las perspectivas de salud pública y derechos humanos, y el abordaje social que amerita el tráfico en pequeñas cantidades. En este sentido, varios países han iniciado deliberaciones sobre sus políticas nacionales. Otros han ensayado vías innovadoras para el consumo del cannabis. La academia y las organizaciones sociales han hecho igualmente aportes novedosos en la búsqueda de nuevos enfoques. En el seno de la Asamblea General de la OEA,
del año 2013, la Declaración de Antigua se constituyó en una piedra angular para avanzar en la discusión hemisférica hacia nuevos consensos. Culminando esta etapa, nos encontramos hoy en esta Asamblea Extraordinaria. Es un logro muy importante que en tan solo un poco más de 2 años se hayan producido unos resultados y un debate tan constructivo como resultado del mandato de la Sexta Cumbre de las Américas en Cartagena. La dinámica de trabajo y el diálogo constructivo, transparente y respetuoso ha sido determinante. Por la trascendencia que tienen para Colombia y para el hemisferio, quiero destacar del contenido del proyecto de resolución algunos de los aspectos que ponen de manifiesto la apertura de nuestros países a considerar políticas alternativas, sin renunciar al compromiso de continuar enfrentando los fenómenos delincuenciales asociados al tráfico de drogas que tanto daño nos han causado. En primer lugar, estamos refrendando lo que nunca ha estado en duda, la decidida voluntad de los países de las Américas para combatir la delincuencia organizada transnacional y las bandas de narcotraficantes, profundizando la cooperación y el intercambio de experiencias. Valoramos el hecho de abrir caminos distintos con base en la evidencia y el conocimiento. En el mismo sentido, se destaca el acuerdo para que los países puedan revisar de manera periódica sus políticas nacionales de drogas. En el ámbito del respeto a los compromisos en derechos humanos, hemos alcanzado acuerdos vitales para que los países que estén en condiciones de hacerlo revisen sus legislaciones penales e identifiquen alternativas al encarcelamiento. Colombia propuso en la CICAD la creación de un grupo de trabajo con la participación de expertos de varios países para mirar la problemática del encarcelamiento. Colombia, en ejercicio de la Secretaría del Grupo de Trabajo, entrega hoy un informe de avance con la invitación a vincularse a este proceso y participar en la próxima reunión del grupo que se llevará a cabo en Cartagena a mediados de octubre próximo. Todo ello bajo el marco derivado del compromiso con las convenciones internacionales relativas a las drogas en armonía con los pactos y tratados de derechos humanos. Quisiera destacar asimismo los acuerdos para profundizar en el análisis de las causas de la violencia y privilegiar a las personas en la formulación e implementación de las políticas públicas. Esto implica aumentar los recursos para la prevención en ámbitos escolares y no escolares, atender desde una óptica de salud pública a las personas que consumen drogas y la necesidad de fortalecer el tejido social, rehabilitarlas y reintegrarlas, y la inclusión social como apuesta central resulta vital para nuestros países. No cabe duda de la trascendencia que tienen los acuerdos a los que hemos llegado en la OEA. Ellos no significan que los desafíos de tantas décadas hayan desaparecido. Debemos seguir trabajando en los ámbitos hemisférico y mundial. Para hacer frente a estos desafíos, nos corresponde poner en práctica los acuerdos alcanzados y hacer el seguimiento continuo de estos temas en las asambleas generales y en los organismos especializados como la CICAD y la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. El debate que se producirá durante la sesión especial de las Naciones Unidas en el 2016, dedicada a las drogas, constituye una oportunidad para trabajar y avanzar en la búsqueda de nuevos consensos globales. Hoy, América da ejemplo al resto del mundo con los resultados de esta Asamblea Extraordinaria. Damos ejemplo de capacidad y flexibilidad para permitir nuevas miradas, enfoques y rumbos a esta problemática que nos afecta a todos. Comprometámonos todos a lograr avances en esta lucha. Las drogas han sido nefastas para nuestro continente. A veces sentimos que hay unos países que se sienten más lejanos a esta problemática y creen que somos unos los que tenemos este flagelo. No se equivoquen, el problema es de todos y a los que no les ha llegado, si no reaccionan, les llegará desafortunadamente. Colombia ha librado grandes batallas, pero sabe que solamente unidos venceremos este flagelo. El proyecto de resolución que aquí aprobamos dará impulso a los debates y ojalá también pueda estimular deliberaciones y acuerdos en otras latitudes. En particular, construirá un insumo muy valioso para el proceso preparatorio y el desarrollo de la sesión especial de Naciones Unidas. Quiero finalizar con una frase del presidente Santos. Recientemente, en una intervención por el aniversario de la muerte de Luis Carlos Galán, dice: lograr buenos resultados en la Asamblea Especial de las Naciones Unidas depende de la disposición de los países a aceptar que las políticas de drogas no pueden continuar sin modificaciones, aceptar que no hemos ganado. Si se parte de esa premisa, entonces podemos tener alguna acción determinada concreta.
Esperemos que de aquí al año 2016 siga madurando este debate franco, honesto, ojalá constructivo, que muchos países, entre ellos Colombia, estamos promoviendo aquí en la región y en el mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra, por su presentación. Ahora le damos la palabra al excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade. Por favor, canciller. Señor presidente, en nombre de México agradezco la siempre generosa hospitalidad del pueblo de Guatemala y le reiteramos a usted nuestra felicitación. Agradezco el liderazgo de su gobierno por avanzar en el proceso de búsqueda de soluciones a retos que, como el problema mundial de las drogas, afectan a nuestro país y a nuestro hemisferio. Nuestra preocupación no es nueva, como tampoco lo es nuestra decidida participación en el debate para encontrar respuestas concertadas ante este grave problema. En foros bilaterales, regionales y globales, hemos unido voces y esfuerzos y los avances, sin duda, son logros compartidos. Nuestra región contribuyó a lograr que en la primera sesión especial de la Asamblea General de la ONU dedicada al tema, esta celebrada en 1998, se reconociera que el combate eficaz contra las drogas es una responsabilidad común y compartida por todos los miembros de la comunidad internacional. En el diálogo multilateral tenemos la oportunidad y vía para unir nuestras voces. Podemos tomar en consideración las distintas experiencias nacionales y la existencia de un fenómeno de naturaleza global que abarca la producción, el tráfico, la venta y el consumo. México está convencido de que los retos globales deben enfrentarse siempre de manera conjunta. Los fenómenos de violencia relacionados con la producción, el tráfico y el consumo de drogas han dejado una huella profunda y dolorosa en nuestro continente. Nadie puede reclamarle a nuestra región y a México en particular que no ha hecho lo suficiente, asumiendo enormes costos sociales y económicos. El consumo de drogas, sin embargo, ha aumentado en términos absolutos y se ha mantenido en términos per cápita. Los vínculos del narcotráfico con delitos como el tráfico de personas y armas y con el lavado de dinero han multiplicado los efectos negativos del problema mundial de las drogas. También es un hecho que han surgido nuevas tecnologías de producción. Hoy existen nuevas drogas sintéticas o sustancias psicoactivas que no están aún consideradas en las listas de fiscalización. Es claro que las acciones unilaterales no son adecuadas ni suficientes para terminar con este mal global. Requerimos un enfoque integral basado en el más amplio consenso entre nuestros estados. Reafirmar nuestro compromiso político a favor de acciones globales reforzará el marco internacional establecido en las convenciones sobre drogas. La sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2016 representa una oportunidad invaluable para caminar en este sentido, para alcanzar compromisos que nos permitan acordar medidas para reducir la oferta y la demanda y mantener vigente el principio de responsabilidad común y compartida, poniendo siempre en el centro al individuo, a su salud y a su desarrollo integral. Mi gobierno ha hecho un llamado enfático para aprovechar esta y las próximas citas internacionales y lograr un debate sustantivo, incluyente, plural y transparente. El daño social vinculado al problema mundial de las drogas es muy alto. Atenta contra el bienestar de los individuos y contra nuestra oportunidad de desarrollo como sociedad. Hoy tenemos la posibilidad de generar compromisos para prevenir, reducir y contrarrestar este daño y apuntar hacia la prevención integral del problema, incorporando estrategias de salud pública, de prevención del delito y de generación de oportunidades. Tenemos también la posibilidad de anticipar factores de riesgo asociados a la violencia y a la delincuencia. La reducción del daño a la que nos han convocado países consumidores debe extenderse a la prevención del daño social en países productores y de tránsito. En México, en Centroamérica o en el Caribe, tanto como en África o las islas del Pacífico, atestiguamos la violencia, la ruptura de lazos sociales o las condenas desproporcionadas, todo ello vinculado con la lucha contra las drogas. Por ello es necesario articular políticas integrales que den la mejor atención a las víctimas de la violencia y mejoren la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Estas políticas serán más exitosas en la medida en que promuevan la inclusión y la reintegración social,
la salud individual y pública y la reconstrucción del tejido social. El fin es garantizar el bienestar de todos los individuos en nuestras sociedades. Este conjunto de objetivos a favor del individuo enmarcan una perspectiva de la prevención del daño social que deberá guiar nuestra acción hacia la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre Drogas de 2016. Incorporemos a nuestro diálogo el mayor número de visiones e insumos provenientes no solo de los órganos competentes de las Naciones Unidas, sino también de otras organizaciones internacionales, de la sociedad civil y de la academia. Busquemos además que el debate multilateral tome en cuenta las buenas prácticas, las lecciones y los procesos regionales. En nuestra región, estas lecciones figuran en el informe hemisférico de drogas de la Organización de los Estados Americanos y también en el informe regional de seguridad ciudadana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. México continuará promoviendo medidas que reconozcan que el consumo de drogas es un asunto de salud pública, que favorezcan el equilibrio entre la reducción de la oferta y la demanda, que se opongan a la pena de muerte y, en general, aborden el fenómeno desde una perspectiva comprensiva y multisectorial. De esta forma, mediante esfuerzos conjuntos, combatiremos con éxito las causas estructurales del problema. La resolución que hoy el día aprobamos, gracias a la ardua labor de facilitación de Guatemala y a la participación propositiva y constructiva de los países aquí representados, deberá servir como una voz unida de nuestra región hacia los trabajos que han comenzado, tanto en Nueva York como Viena, en preparación de la sesión especial sobre drogas de las Naciones Unidas en 2016. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, canciller Meade, muy amable por acompañarnos, por hacer el esfuerzo de venir hasta Guatemala. A continuación, me permito darle la palabra al señor viceministro Denis Moncada, representante del Gobierno de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente y ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales Moscoso, permítame felicitarlo por su recién nombramiento como canciller de Guatemala y al mismo tiempo por presidir esta Asamblea General de la OEA. Señor presidente, señoras y señores cancilleres y jefes de delegación, señor secretario general adjunto, señoras y señores representantes permanentes, alternos y observadores, señoras y señores jefes de organismos interamericanos e internacionales, señoras y señores invitados. Señor presidente, en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, realizada en Antigua en junio de 2013, dialogamos sobre el novedoso informe analítico y reflexivo presentado por el secretario general José Miguel Insulza, enfocado en el problema de las drogas en las Américas. Coincidimos en que el informe es un marco de referencia inicial para el debate presente y futuro y que no se puede generalizar como recomendación para sustituir las políticas antidrogas que soberanamente implementan los estados. Nicaragua continúa siendo un sólido muro de contención en la lucha contra la droga, desarrollando su estrategia de seguridad ciudadana y humana. La directora general de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, declaró ayer en Managua que Nicaragua está libre de pistas aéreas de narcotráfico y de bodegas o centros de almacenamiento de drogas. La política de Estado antidrogas es eficiente. Se realiza a través de nuestras instituciones de seguridad estrechamente coordinadas con las de defensa y con el importante apoyo de las comunidades, la familia, los ciudadanos y la participación de la juventud, integrando también una política de salud pública con perspectiva transversal, incluyendo el enfoque de género. La política nicaragüense antidroga ha cosechado resultados medibles en esta prolongada lucha contra la narcoactividad, la delincuencia organizada transnacional, que
que junto con la pobreza, la desigualdad y la discriminación constituyen flagelos a erradicar, garantizando paralelamente la seguridad, la inclusión social y el bienestar de los ciudadanos. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional implementa políticas de Estado encaminado a lograr que Nicaragua sea un país libre de drogas, y en esa dirección la Policía, junto con el Ejército y diversas instituciones del Estado que conforman el sistema de seguridad de Nicaragua, hacen énfasis en la prevención de acuerdo con el modelo policial preventivo, proactivo y comunitario, impulsando también la cooperación y la coordinación de esfuerzos regionales y subregionales. Señor Presidente, en este proceso de diálogo y reflexión es necesario retomar el análisis de las causas estructurales, sociales, económicas y culturales que inciden en el problema de las drogas y continuar promoviendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas que contribuyan al fortalecimiento de la cooperación regional e internacional, actuando con respeto a los derechos humanos, a la soberanía, la integridad territorial de los Estados y el principio de no intervención en los asuntos internos. En diferentes foros sobre el tema de droga, Nicaragua ha defendido el principio de responsabilidad común, compartida, pero diferenciada. Debemos reconocer que hay diferentes responsabilidades entre los grandes productores, los grandes consumidores y las rutas de tránsito como son los países centroamericanos. Señor Presidente, la política, estrategia y legislación sobre drogas, el efectivo control y fiscalización que realiza nuestro gobierno sobre las mismas y los precursores químicos, así como las acciones preventivas para reducir la oferta, la demanda y el consumo, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de las personas con adicción a estas sustancias, ha hecho merecedor al Gobierno de Nicaragua del reconocimiento de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que ha felicitado y agradecido a Nicaragua por estas acciones. Teniendo en cuenta la multiplicidad de puntos de vista y las diferentes consecuencias que afectan a nuestras sociedades, es positivo continuar la reflexión y diálogo sobre que ha producido resultados. Para finalizar, señor Presidente, permítame expresar el agradecimiento de la delegación de Nicaragua al Gobierno y al pueblo de Guatemala por ser sede de este importante evento, por su amable hospitalidad. También agradecer al presidente del Grupo de Trabajo, el embajador José María Argueta, por la conducción de las sesiones preparatorias del proyecto de resolución presentada a esta Asamblea General. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador Moncada. Ahora procedemos a darle la palabra a la delegación de Chile, encabezada por el embajador Juan Pablo Lira. Tiene usted la palabra, embajador. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente de esta Asamblea General Extraordinaria, Canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, señor secretario general adjunto, señoras y señores cancilleres y otros ministros de Estado, señores viceministros, señoras jefas y jefes de delegación, señores y señoras. Al iniciar mis palabras en esta sesión plenaria, deseo agradecer la amable hospitalidad del pueblo de Guatemala, como también a su gobierno y autoridades por el firme liderazgo que han ejercido en esta causa que nos preocupa a todos. Mención especial merece el señor representante permanente de Guatemala ante la OEA, embajador José María Argueta,
por su persistente trabajo para llegar al texto recién aprobado. También aprovecho, señor Canciller, para felicitarlo por su nombramiento como presidente de esta Asamblea General. Señor presidente, el problema mundial de las drogas es un fenómeno transnacional y multifacético que alimenta la violencia, la corrupción, el crimen organizado y muchas veces socava las bases de nuestras instituciones democráticas. Chile se congratula de la resolución que acabamos de aprobar. Estamos conscientes que la negociación de este documento no fue para nada fácil, ya que se debió buscar un consenso entre las distintas delegaciones y las realidades que afectan a nuestro hemisferio. De igual manera, estamos seguros que el resultado a que se llegó es el más fiel reflejo de la voluntad de nuestros pueblos y gobiernos de abordar esta temática de manera integral y decidida, donde el elemento de la cooperación resulta central para poder alcanzar los resultados que todos esperamos. Esta resolución nos entrega un texto equilibrado, donde desde la diversidad demostramos una férrea voluntad de unidad para enfrentar este grave problema, quedando la persona y la seguridad humana en el centro de nuestra preocupación. Abordamos la centralidad de las víctimas y la necesidad de entregarles una respuesta rápida y también adecuada. No dejamos de atender que los nuevos desafíos a que estamos enfrentados deben ser abordados considerando el marco que nos entregan las 3 convenciones internacionales sobre el control de drogas. Me refiero a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Acuerdos que a juicio de Chile siguen siendo los pilares del sistema internacional para el control de las drogas. Al mismo tiempo, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal y otros instrumentos internacionales pertinentes son valiosas herramientas para enfrentar el problema de las drogas en nuestro hemisferio. Reconocemos asimismo el importante papel que juega y ha jugado la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD, como órgano principal del sistema interamericano para enfrentar este problema. En tal sentido, la Estrategia Hemisférica y su Plan de Acción 2011-2015, así como el mecanismo de evaluación multilateral, constituyen las evaluaciones políticas y operativas a las cuales adherimos. Asimismo, nos comprometemos a trabajar para actualizar su contenido y adecuarla a los nuevos desafíos que enfrentamos, pero siempre tomando en consideración la importante experiencia de nuestros aciertos, errores y del camino recorrido. Estamos convencidos que la acción coordinada de la comunidad internacional a través de la cooperación y el diálogo es el camino para enfrentar de manera eficaz las complejidades del fenómeno. Por lo mismo, Chile ha tenido y seguirá manteniendo una activa participación en los organismos y foros que tratan esta materia, comprometiéndose con la comunidad internacional a enfrentar el problema de las drogas desde un enfoque integral y equilibrado, bajo el principio de la responsabilidad común y compartida, mediante el irrestricto respeto a los principios generales del derecho internacional y el fortalecimiento de la institucionalidad. Es importante resaltar el llamado que hace esta resolución para fortalecer la cooperación en materia de control fronterizo, de manera que podamos intercambiar experiencias exitosas. Esta, sin lugar a dudas, representa una de las tantas herramientas que tenemos que usar y mejorar en nuestra región para enfrentar exitosamente este problema. Señor presidente y estimados delegados, a nivel nacional, Chile se ha esforzado por implementar adecuadamente las convenciones internacionales que han elaborado sus políticas de drogas desde una perspectiva de salud pública, de integración social y de desarrollo, mediante el respeto por los derechos humanos y la promoción de opciones de vida digna para todos sus ciudadanos. Para Chile, el equilibrio es el atributo fundamental de toda estrategia destinada a enfrentar el problema de las drogas. Ello implica considerar tanto el control de la oferta y la reducción de la demanda como elementos relevantes y complementarios del mismo problema.
De este modo, la disminución en la internación y tránsito de drogas a través de nuestras fronteras, la desarticulación de organizaciones criminales nacionales e internacionales y la intervención de los mercados locales de venta de drogas son objetivos prioritarios de la agenda de seguridad pública del gobierno de mi país. Igualmente, el control de precursores y de sustancias químicas controladas, así como nuestra estrategia nacional contra el lavado de activos, complementan estos esfuerzos al erosionar las bases del ciclo productivo de la droga. Sin embargo, estas políticas nacionales serán inconducentes si no contamos regionalmente con una acción más decidida en el área del control de cultivos ilícitos. Estamos convencidos de que el fenómeno de las drogas incide negativamente en la vulnerabilidad social, profundiza las desigualdades e inequidades, obstaculiza el desarrollo, empeora la salud pública y solo contribuye a crear más inseguridad ciudadana. En el contexto de la reducción de la demanda, otorgamos especial énfasis a la investigación científica, al tratamiento y a la reinserción social de personas que sufren de adicción. Al aplicar este enfoque, se ha tenido en cuenta de manera especial el enorme daño social que generan las adicciones, y en particular la drogadicción, pues quienes trafican con sustancias ilícitas persiguen, como parte de sus estrategias, generar nuevos adictos entre nuestros jóvenes y personas más vulnerables, generalmente de entornos sociales difíciles, para involucrarlos en una relación esclavizadora al consumo y al microtráfico que van siempre de la mano del delito y de las conductas ilícitas. Finalizo, señor presidente, reiterando las palabras de mi ministro de Relaciones Exteriores expresadas en Antigua Guatemala. Estamos plenamente conscientes de las distintas visiones que existen en nuestra región respecto al problema mundial de las drogas, pero creemos que se trata de un desafío que debemos asumir de manera colectiva. La solidaridad y la cooperación internacional, así como los programas regionales y bilaterales entre las instituciones nacionales especializadas, son elementos centrales para trabajar en la búsqueda de soluciones compartidas, responsables e integrales, para reducir y ojalá algún día prevenir el enorme daño que las drogas generan en nuestras sociedades. En base a ello debemos abocar nuestra acción regional y Chile se compromete a esos objetivos con sus mejores esfuerzos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor embajador. A continuación, me permito darle la palabra al excelentísimo señor Manuel González Sanz, ministro de Relaciones Exteriores de la hermana República de Costa Rica. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Nuestras felicitaciones por su designación como nuevo canciller de la hermana República de Guatemala y como presidente de esta asamblea. Agradecemos también a Guatemala su hospitalidad y la organización de este encuentro. Costa Rica saluda fraternalmente al compartir en estas fechas la alegría de la independencia a Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Hacemos extensivo nuestro abrazo de hermandad a México, así como al resto de países americanos que por estos días recuerdan la efemérides de una independencia vivida con dignidad y esperanza. Esperanza en un futuro próspero que nos permita hablar de este continente no como el más desigual del mundo, sino como el más próspero e inclusivo, que nos permita reconocer en las Américas un ejemplo de equidad, paz y libertad. Y es que si venimos a hablar de drogas en esta asamblea extraordinaria, no podemos evadir el problema de fondo, la exclusión social. Ninguno de los flagelos que están marcando el siglo XXI deriva de otro problema estructural que no sea la pobreza y de la imperdonable desigualdad social, de otros orígenes que no sean el hambre, la incultura, la insalubridad, apagando la vela de la esperanza en amplias capas sociales a las que hoy les debemos más que unas palabras como respuesta. Hoy, bien entrada la época republicana, estos sectores desprotegidos por el brazo del Estado Social de Derecho siguen preguntando
y no podemos olvidarnos de ellos, pidiéndonos una respuesta que ojalá complemente con acciones concretas y no se agote en la retórica o en las intenciones siempre buenas pero insuficientes. Suscribimos hoy ante el continente una resolución que da varios pasos en la dirección correcta. Es oportuno resaltar brevemente los principales avances de esta resolución titulada Reflexiones y lineamientos para formular y dar seguimiento a las políticas integrales frente al problema mundial de las drogas en las Américas. Primero, reconocemos sin reservas que el gran reto de las drogas debe resolverse en la bilateralidad, es decir, al ejercitar nuestra mejor arma como países civilizados, la diplomacia. El diálogo constante y permanente, pero además respetuoso y constructivo, como el que propició la representación permanente de Guatemala en la OEA al presidir el Grupo de Trabajo sobre Drogas, representa fielmente el mejor de nuestros esfuerzos. Concretar las ideas y cooperar en las soluciones es la vía para enfrentar el problema de las drogas. El informe de la Secretaría General sobre este tema, titulado El problema de las drogas en las Américas del 2013, preámbulo, un llamado a la conciencia de la gestión con José Miguel Insulza, con estos esfuerzos contra un enfrentamos como. Segundo, destacamos la visión humanista que debe orientar a los 34 países que integran la OEA al procurar soluciones eficientes y eficaces al problema. Reafirmamos nuestra convicción compartida en punto a soluciones integrales que superan las salidas simplistas, que apelan a mayor seguridad sin reparar en los costos, en términos de la violencia y sufrimiento humano subsecuente que ello conlleva. Costa Rica se suma con entusiasmo a la preponderancia de los derechos humanos sobre el derecho penal, lo que se ha de traducir en la validación del bloque consolidado de derechos humanos como eje transversal del dictado de las políticas públicas que procuren enfrentar el flagelo de las drogas. Reconocemos también que el bienestar de las personas, que ha de pasar por la inclusión social, el acceso a la justicia, la salud y el enfoque de género, es el prerequisito esencial de la solución integral al problema. Por eso es valioso proyectar al mundo que las Américas reconocen la necesidad de la rehabilitación y de la reintegración social y laboral de los afectados por el uso indebido de drogas para evitar su estigmatización y discriminación. Tercero, confirmamos que al abordar el problema de las drogas debemos partir de la evidencia científica y en ningún caso de salidas populistas. En aquella declaración del 2013 en Antigua, Orgullo de Guatemala, los estados que conformamos la OEA reconocimos los altos costes sociales, económicos, políticos y ambientales derivados del problema de las drogas. Costa Rica subraya que este flagelo se ha convertido en un desafío cada vez más complejo y dinámico, producto de la multicausalidad, pero también de la inercia de la institucionalidad pública anclada a burocracias formalistas y no pocas veces a la corrupción y la impunidad. Hay que reconocer que pese a los esfuerzos para abordar el tema, su dimensión es considerablemente mayor en algunos países del hemisferio y que se han agravado los daños en la última década. Validamos el resolutivo de esta resolución que recomienda a los estados actuar basados en el conocimiento, es decir, en la evidencia científica, confiando con ello que la experiencia contribuya a fortalecer las estrategias nacionales que inciden en la disminución de la prevalencia de drogas. Cuarto, celebramos como un buen indicativo de la fortaleza de la OEA
único foro continental propicio para la discusión política de los problemas hemisféricos más acuciantes, que la Organización de las Naciones Unidas considere este instrumento que hoy dictamos como un insumo básico de su Asamblea General sobre Drogas el próximo año. Así, las Américas le aportan al mundo un esfuerzo que suma las mejores intenciones y buena parte del conocimiento acumulado en la materia. Quinto, establecemos que a partir de esta resolución, los Estados priorizarán la revisión periódica de sus políticas sobre drogas, para que éstas no solo sean integrales, sino también centradas en el bienestar de las personas, conforme al principio humanista, de modo tal que el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud conduzca a la prevención del consumo ilícito de drogas, a fortalecer programas de promoción de la salud que incluyan intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y reintegración social. Costa Rica, país preocupado y ocupado por su educación como eje integrador de toda su política social, considera de sumo valor que en la línea de estos nuevos enfoques que esta Asamblea suscribe y relanza, nuestras intenciones promuevan la educación para la paz, basándose en la tolerancia y la comprensión sobre la condición de las personas afectadas, muchos de ellos enfermos, para disminuir la marginación y potenciar la sanación y resocialización de las personas. Sexto, enfocados en esta resolución, nuestras legislaciones nacionales deberían enrumbar hacia soluciones no penitenciarias al problema de inseguridad provocado por las drogas, priorizando la prevención sobre la sanción, procurando penas alternativas para aquellos delitos no violentos o que no amenacen la estabilidad del Estado o los intereses públicos preeminentes. Se deben considerar alternativas al encarcelamiento, basadas, entre otros, en criterios como la gravedad de las conductas delictivas, la proporcionalidad entre los daños y las penas, así como la perspectiva de género, con el fin de desalentar la comisión y reincidencia de delitos, procurar la rehabilitación y sustentar la reintegración a la sociedad de las personas privadas de libertad, con la especial consideración que merecen aquellos que, además de estar presos, sufren de adicciones. Todo en un marco de pleno respeto a los derechos humanos. Séptimo, resaltamos un hito. Estamos instando a los países productores, exportadores, importadores y de tránsito de aquellas sustancias químicas y demás precursores que se utilizan en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incluidas las nuevas sustancias psicoactivas, a que en cooperación con el sector privado refuercen las medidas de control de la producción, distribución y comercialización interna e internacional de esas sustancias precursoras y demás insumos que facilitan a los productores fabricar la droga. Se tornan urgentes las alianzas entre los sectores público y privado, así como la cooperación internacional en la materia. Los países que compartimos el honor y a la vez la gran responsabilidad de integrar la OEA, nos comprometemos a priorizar las soluciones democráticas al problema de las drogas, procurando cada vez menos corrupción e impunidad, correlatos que conforman el sustrato propicio para que el narcotráfico se instale y perdure. Y eso es lo peor que nos puede pasar, lo que más enérgicamente habremos de prevenir y combatir. Octavo, establecemos una clara intencionalidad interestatal contra el lavado de activos. Este frente común, que nace al amparo de la OEA, procura crear conciencia sobre la importancia del abordaje financiero del problema de las drogas. La criminalidad organizada, como cualquier otra actividad económica, lícita o no, nace y se reproduce por y para el lucro. Si golpeamos definitiva y decididamente ahí donde realmente les duele, cosecharemos más éxitos
que si nos dedicamos solo a descabezar a un monstruo que tiene miles de cabezas, al que le crecen muchas veces, muchas más, cada vez que se le corta una. El lavado de activos es la muestra más sofisticada de la impunidad con que la ineficiencia estatal premia el crimen organizado. Hoy los países aquí representados decimos no más. Que trabajen las oficinas de cumplimiento y demás instituciones de control con nuestros bancos y entidades financieras. También con el sector inmobiliario y aquellos otros que sean intensivos en capital. Que trabajen tan en serio para prevenir, detectar y castigar el lavado como ha trabajado la OEA ese tema asociado al tráfico de drogas, por lo general seguido del trasiego de personas, fauna, arte, vehículos y armas. Finalmente, considero propicio aclarar que en Costa Rica no se penaliza el consumo personal de drogas desde hace varios años. 2 leyes regulan la materia. La primera es la Ley General de Salud y la segunda es la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, reformadas en el 2001 y 2009. Informamos a esta respetable Asamblea que en agosto del 2013 nuestro Poder Legislativo introdujo una reforma parcial a la Ley Penal Especial con el fin de incluir la proporcionalidad y especificidad de género al juzgar a las mujeres, que por su condición desesperada se veían conminadas a ingresar drogas a los centros penitenciarios. Este replanteo de la persecución penal en nuestro país permitió reponderar la penalidad en el caso de aquellas mujeres que, traficando pequeñas cantidades de droga hacia lo interno de las cárceles, muchas veces presionadas e incluso amenazadas por sus parejas o familiares presos, habían dejado de ser visitantes para convertirse en residentes del sistema penitenciario. Con el consabido problema social que ello implicaba para los niños y adolescentes que caían en el abandono más peligroso al ver a su madre presa, literalmente, y ya no solo de la necesidad. Muchas mujeres gozan hoy de una segunda oportunidad y con ellas sus hijas e hijos. Destacamos el rol fundamental que juega el Estado y las instituciones cuando se trata de facilitar el acceso a la educación, la salud y la cultura, así como de la prevención y rehabilitación de las personas afectadas por el uso de las drogas. La cultura es un elemento coadyuvante y de suma valía para el fortalecimiento de valores sociales como la paz, el respeto y la socialización, todo en el marco de una democracia cada vez más vívida y renovada. La sociedad civil demanda soluciones próximas a sus problemas más inmediatos y la droga es uno de ellos. Así que muy bien habremos hecho si lo que aquí acordamos goza de nuestro impulso político hacia lo interno de nuestros países, de tal manera que los ministerios o secretarías de Seguridad, Interior, Salud, Educación, Cultura y Defensa, encargados de dictar las políticas públicas en tales campos de acción, incorporen con sentido de urgencia y permanencia lo que en este día hemos propuesto al hemisferio como una vía de solución al problema mundial de las drogas. Muchas gracias, Excelencias.